Ante todo, el mayor de los agradecimientos a Juan Marcos y a Juan Carlos. Con Juan Marcos nos encontramos en el movimiento de consumidores y con Juan ya hace mucho tiempo ya perdimos la cuenta, pero quiero decir que yo tengo el más enorme respeto porque Juan se tuvo que hacer cargo de una empresa cuando no era fácil, cuando la habían abandonado, cuando se fueron yendo con la cola entre las piernas y no era fácil hacerse cargo en ese momento. Así que el mayor de los respetos por esa gestión, que siempre he valorado y que, bueno, nuevamente quiero decirlo. En cuanto a la iniciativa, primero, yo estoy convencido que el proceso sanitario es un proceso que trata de un tema demasiado importante, que es el agua y el saneamiento. Nosotros siempre decimos que el agua y el saneamiento es de muy fácil comprobación, ¿no? Porque cada familia abre la canilla y sale o no sale agua y aprieta el botón y se va o no se va el popó. Y bueno, y es difícil mentir en esto, porque cada familia en su casa abre la canilla y aprieta el botón y lo comprueba. Así que uno puede decir, pero lo ve todos los días, en cada lugar, en cada casa y demás. Por lo tanto, si aquellos que creemos que el agua es un derecho humano, que entendemos que tener agua y tener cloaca no es tanto derecho, digamos que como humanidad, digamos, bueno, todo ser humano tiene derecho a tener agua y a poder apretar el botón. No nos parece tanto derecho. Si es un derecho, es algo que no puede estar exclusivamente en manos de ingenieros hídricos, de contadores, de abogados, no puede ser una cosa exclusivamente profesional, tiene que estar en manos de la sociedad. Y en esta idea de los bienes comunes a los cuales nosotros creemos que ascribe el tema del agua y el saneamiento, nos parece muy importante que el proceso sanitario cuente con la participación decidida, importante de la sociedad. Esto es no solamente la comunidad profesional, que por supuesto tiene que estar, sino la señora del barrio, la vecinal, la asociación de usuarios, los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Se trata de un tema que para nosotros tiene que ver con una de las claves de la cual voy a hablar después, que es el tema de la integración. Nosotros estamos muy en contra de la desintegración en saneamiento, un proceso que empezó en 1980 durante la dictadura militar, cuando se desmanteló la Sanitaria de la Nación, se creó acá la DIPOS y que tenía como objeto hacer unidades de negocio que el día de mañana pudieran ser entregadas a privados. No estamos de acuerdo con ese proceso, que empezó en esa época, pero que, ojo, aún continúa en muchos lugares del mundo. No estamos de acuerdo, creemos que hay que integrar, creemos que el agua no reconoce que termina Santiago de Estero y empieza Santa Fe, o que no tiene ese registro que tenemos nosotros, y que tenemos que tener en cuenta las cuencas, las provincias y la nación, y que hay que integrar los procesos y revertir definitivamente aquel camino que empezó en 1980. Dentro de esta idea de participación hay un elemento fundamental, que es la información. ¿Cómo hace un ciudadano para participar si no tiene información? Y tener información no es hoy en día un problema de datos, de números o de texto, hay mucha información. Estamos en el momento de mayor información de la humanidad y paradójicamente es el momento en que el ciudadano común está más desinformado. Lo difícil es llegar a la información, decodificarla, entenderla, procesarla, compararla. Un ciudadano al cual uno le presenta el balance de ASA es muy probable que lo deje en ascuas. Un ingeniero no tiene un balance, un abogado no tiene un balance, lo entiende un contador y hasta ahí, ¿no? Porque los balances están hechos para que no se entiendan. Pero bueno, entonces, si no se produce un fenómeno de decodificación en el cual el ciudadano pueda comprender y decir, yo puse 5, ¿ustedes qué hicieron con los 5 que yo puse? A ver, ¿cuánto pagaron en salario? ¿Cuánto pagaron en productos químicos? ¿Cuánto pagaron en energía? ¿Qué les
faltó? ¿Quién los puso? ¿Cómo los puso? ¿Cómo hay que devolverlo? ¿A quién le debemos? ¿A quién? Concreto. Eso es un proceso que tiene que ver con que la información esté presentada de forma que pueda ser accesible a todo el mundo y que pueda hacer que la participación sea una realidad y no una ficción. Por eso cuando me plantearon la idea del Foro del Agua y esta página, a mí me pareció fundamental. Me parece fundamental tener en un lugar una cantidad de información que a muchas personas les costaría mucho encontrar, tendría que recorrer todo un abanico de cuestiones. Y me parece que aporta muchísimo al desarrollo de ese primer criterio que dije, la participación. Para mí el proceso sanitario no es un proceso de planos, es un proceso de la comunidad, del conjunto. Y por lo tanto, creo que todo aquello que ayude a que la información llegue al ciudadano pueda ser procesada por el ciudadano y permita que ese ciudadano pueda participar efectivamente en el proceso, es bueno, es necesario y hay que alentarlo. Cuando hablaba de la integración, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Juan. Es imposible entender Rosario sin el área, sin el conurbano. Es imposible. Los caños, es imposible cortar el caño que va a Villa Gobernador Galvez y pensar que Villa Gobernador Galvez va a ser una unidad geográfica absolutamente diferenciada o distinta a Rosario en lo que es saneamiento. Yo estoy convencido que tenemos un problema regional, que tenemos un cono urbano y que hay problemas que vamos a tener que integrar como se ha integrado en todo el mundo y como todos los conos urbanos llevan ese mismo proceso, ¿no? Hoy está acá Darío Corsalini. ¿Cómo no pensar en Pérez al momento de resolver los problemas hídricos de la región? No está NASA, pero hay que pensar en Pérez como todas las localidades que están en el conurbano. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una planta de tratamiento de frente el día que lleguemos para acá a la ciudad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en el conjunto, y lo mismo va a pasar en Santa Fe, y lo mismo va a pasar en los distintos. Es decir, la integración es un camino absolutamente necesario para resolver estos problemas. En ese sentido, nosotros creemos también que el foro habilita, promueve las distintas miradas. Si estamos hablando de participación, es importante que haya distintas miradas. Lo que piensen A, lo que piensen B, lo que piensen C, y puedan integrarse en una cuestión común. Tenemos un año inmejorable. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Marcos, y tenemos un año que no es electoral. O sea, no están las disputas tradicionales del tema electoral, es un año para integrar miradas y para poder superar definitivamente la 11220 e ir a una ley de saneamiento, a un nuevo marco de saneamiento que tenga que ver con los próximos 30 años. Hay que integrar todo, ¿no es cierto? Hay que hablar de acueductos, pero también hay que hablar de la zona de Santa Fe, de Villa Gobernador Galvez, de Canal de Baigorria, que no tiene presión de agua. Hay que hablar de los problemas que tiene Cañada de Gómez, que está en el límite. Hay que integrar, hay que hablar de que tenemos que hacer cloacas. Sí, bueno, pero en algún momento vamos a tener que resolver el problema de los Fonavi, porque todos los años estamos destapando la cloaca porque está mal hecha, y si no nos paramos de una vez a tratar de resolver el problema de la cloaca de los Fonavi, vamos a tener problemas todos los años. Para colmo, en un lugar en el cual es como tierra de nadie, porque la empresa dice que está la línea de edificación. La provincia dice que ya se entregaron, pero no es de nadie. En algún momento vamos a tener que resolver cómo hacemos para que haya un plan para resolver el problema de las cloacas de Fonavi, porque si no, todos los años ASA tiene que demandar una gran cantidad de energía a resolver un problema por una cosa que se hizo mal, que hay que resolver en algún momento. Nosotros estamos convencidos de que el agua era un tema demasiado importante y que el agua tiene que ver con un derecho humano y que los mayores problemas de agua están ligados a comunidades, a zonas, a barrios, que en general no son barrios de alta situación económica, ¿no? Una de las claves por la cual fracasó la privatización, no acá, sino a nivel mundial,
fue que era difícil que una empresa sacara renta de Santa Rosa de Lima, en Santa Fe, o de un barrio humilde de Rosario. Era muy difícil que sacara renta porque esos barrios a los cuales le falta el agua o le falta la cloaca son barrios con problemas económicos. Pero acá hay un tema, ¿no es cierto? Muchos de nosotros peleamos durante años para que se terminara la etapa privada y empezara una etapa pública. Pero cuando era la etapa privada, la empresa prometió, por supuesto no cumplió, invertir 1.200 millones de pesos o dólares en los primeros 10 años. Se fue diciendo, según sus balances, que había invertido 250 millones de pesos o dólares. Nosotros peleamos para tener una empresa pública, pero una empresa pública eficiente, una empresa pública que cumpla con las cosas que no había cumplido la privada. Porque si no, yo desgraciadamente me sentiría como cómplice de un proceso en el que de acá a 10 años el vecino común nos dijera: está bien, sí, ahora es pública, pero yo sigo sin tener agua, pero a mí se me siguen tapando la cloaca, pero la calidad que tengo en barrio Fredrickson, en Firmat, sigue teniendo arsénico. Pero. Entonces, peleamos por el modelo público porque estamos convencidos que ningún privado va a venir a resolver el problema de los barrios humildes de Rosario. Debe ser el Estado, pero el Estado tiene que invertir. Lo que no invirtió el privado lo tiene que invertir el Estado. Y acá entra una discusión que ustedes habrán visto, pública en muchos lugares, sobre si tiene o no tiene que haber regulación y control, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que hay que abrir la discusión y estamos todos en el ente dispuestos a dar la cara descubierta. Yo creo que la razón de la identidad de la regulación y control nacieron en la Argentina al calor de los procesos privatizadores y como tales muchos vecinos tienen un recuerdo amargo, un recuerdo difícil. No es el caso de todo el mundo, ¿no? Las primeras instituciones regulatorias en Estados Unidos empezaron en 1870. En Estados Unidos el 15% es privado, el 85% es público, y sin embargo hay una cantidad de entidades regulatorias en lo que es el mercado de agua, que son las distintas entidades de agua. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde es privado y es no privado, recontra privado, porque la Margaret Thatcher le vendió las redes, no la dio en concesión, le vendió todo. Pero no se trata de eso, el problema no es si es privado o público, el problema es que se trata de un servicio público monopólico. Es decir, el usuario no tiene la alternativa ante los abusos, la deficiencia del servicio, de ir a otra empresa. Está compelido a quedarse en la misma empresa. En este cuadro de situaciones que la Corte Suprema de Estados Unidos definió muy claramente en 1909, ¿no? Ante un caso de una empresa de agua, y donde planteó que aquellos casos de competencia imperfecta, como es el caso del servicio público monopólico, necesitaba haber entidades regulatorias que trataran de emparejar la diferencia que hay entre los usuarios y las empresas. Mucho tiempo después, John Fitzgerald Kennedy diría en el día que se fijó como Día Mundial del Consumidor que las empresas están organizadas, tienen poder de lobby, tienen poder de desarrollar su política, los estados están organizados, tienen profesionales, tienen poder de lobby. El único colectivo que no está organizado es el de los consumidores, ¿no? En ese día, creo que en 1962, se estipuló el 15 de marzo, se estipuló como Día Mundial de los Consumidores. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber regulación y control, que tiene que haber una regulación y control fuerte, que tenemos un doble compromiso de que la empresa pública mejore año a año. Yo no puedo explicarle a los habitantes de Granadero Baigorria que al cabo de 6 años de empresa pública estamos peor, como efectivamente estamos. No puedo explicar eso. Entonces, tenemos un desafío que es mejorar. La gente va a comprender, entiende que los procesos llevan tiempo. Lo que no entiende es que no avancemos. Y para avanzar hay una cantidad de factores, y en eso hablaba de esto de la regulación y el control. Ustedes habrán visto distintas fricciones que a mí me parecen naturales y normales. Hay una fricción natural entre el regulador y el regulado. Ojo, yo creo que no hay éxito del regulador sin éxito del regulado. No hay. El ente puede tener alguna cosa cuando dice alguna cosa correcta, pero el éxito del regulador es que haya agua.
vaya poco. Es así. Entonces, hay un proceso común, pero hay funciones. El regulador está para marcarle al regulado qué está haciendo mal, para marcarle hacia dónde tiene que ir. Y en todo caso, para decirle al dueño de la empresa, señores, nosotros creemos que hay que invertir más. ¿Por qué? Porque los niveles de calidad para los cuales hicimos una ley, para los cuales estamos trabajando, para los cuales todos estamos de acuerdo, exigen que se ponga más. Por supuesto, decir que hay problemas o decir que hay que invertir más suele ser motivo de fricción, pero es una fricción normal y natural. Nosotros estamos convencidos que ojalá en adelante los reguladores tengan fricciones con los reguladores. Esa fricción no es un límite, no es un freno. Esa fricción tiene que ver con que entre todos podamos hacer que el sistema avance año a año. Muchas gracias.